Muy buenos días a todos. Hoy es sábado 20 de marzo y la palabra del Señor para este fin de semana es Lucas capítulo 20 versículos 1 al 40. Lucas 20 versículos 1 al 40. Hoy vamos a hablar de autoridad. Muchas personas quieren tener autoridad. Pocas personas quieren estar bajo la autoridad de alguien. Lo que nos pasa es que sospechamos de la autoridad. No confiamos en esos reclamos de poder y control y a veces tenemos razón. Hemos visto todo tipo de abusos de autoridad. Hemos visto a padres maltratando a hijos, hemos visto jefes aterrorizando a sus empleados, hemos visto gobiernos convertirse en dictadores, incluso hemos visto a líderes en la iglesia aprovecharse de las personas que debían pastorear. Con tantos malos usos de la autoridad, no es de extrañar que mucha gente no quiera seguir la autoridad. Lo vemos en la sociedad, lo vemos en la iglesia. Desde hace varios años las personas desafían los gobiernos, se oponen a los liderazgos e incluso ridiculizan a la autoridad. Y cuando digo en la iglesia me refiero a nuestra iglesia también. De seguro todos recordarán alguna situación en la que pudieron ser parte u observaron casos en los que se desafiaba a la autoridad de la iglesia. Ahora, lo irónico es que a pesar de que no nos gusta la autoridad, nos rebelamos, el mundo está lleno de autoridad. Individuos y organizaciones controlan nuestras vidas. Tenemos jefes a quienes les rendimos cuentas. Cuando la policía nos para en la calle, les obedecemos, nos detenemos. Obedecemos a nuestros padres, todavía nos sometemos al gobierno y sus leyes, por más que nos parezcan absurdas las leyes. Voluntariamente nos sometemos nosotros al liderazgo de la iglesia a la que nosotros asistimos. ¿Por qué nos sometemos a la autoridad? ¿Por qué cuestionamos a la autoridad? En el pasaje de hoy vemos a distintos grupos de líderes religiosos cuestionando la autoridad de Jesús. Pero lo que la palabra nos dice hoy es que, en primer lugar, no podemos cuestionar su autoridad, la autoridad de Jesús. En segundo lugar, no podemos rehusar su autoridad. Tercero, no podemos triunfar sobre su autoridad. Y cuarto, no podemos quitar la importancia de su autoridad. En primer lugar, dijimos no podemos cuestionar su autoridad. ¿Qué es lo que vemos en el versículo primero? 1. Comienza diciendo: aconteció un día. ¿Qué es lo que nos dice Lucas? Un día cualquiera, un día como todos los días. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Lo mismo que hizo todos los días: proclamar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Señor, que Él va a venir a juzgar al mundo con respecto al pecado y que Jesús es el único salvador de pecadores que salva por gracia por medio de la fe. Eso es algo que todos deberíamos hacer todos los días, tal como Jesús lo hacía. Jesús estaba predicando el mensaje más importante, el mensaje más importante del mundo. Y distintos líderes que vinieron a cuestionar su autoridad. Estos hombres que controlaban la espiritualidad y la adoración en Israel y en el templo, donde Jesús estaba enseñando, eran hombres religiosos que creían en la palabra de Dios, o eso decían hacer. Creían en obedecer la ley y ahora estaban cuestionando a Jesús. Jesús responde con una simple pregunta, versículo 4. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Es así que no se la esperaban. Pude imaginarlos haciendo un círculo, juntando sus cabezas, preguntándose: ¿y ahora qué hacemos? Y su mejor respuesta después de haber debatido fue: no sabemos. No saben porque no quieren saber. No quieren decir que el bautismo de Juan es del cielo porque ellos rechazaron a Juan. No quieren decir que es de los hombres porque el pueblo reconocía a Juan como un profeta de Dios. Hermanos, a veces simplemente admitir que uno está equivocado es lo más liberador del mundo. Pero estos hombres no podían admitirlo. Cuando ellos responden que no saben, Jesús les dice: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Qué tremenda escena.
Con una sola pregunta, Jesús expuso el vacío espiritual de las autoridades religiosas de Israel. Si no podían distinguir entre un hombre y un profeta, ¿cómo iban a distinguir al Hijo del Hombre? Cuando nos encontramos con Jesús, estamos frente a un hombre a quien no podés cuestionarle su autoridad. El derecho a enseñar y su habilidad para liderar y reinar son incuestionables. En segundo lugar, no podemos rehusar su autoridad. Si la autoridad del Señor no puede ser cuestionada, entonces eso significa que no puede ser rehusada. El Señor pasa de hablar a los líderes religiosos a hablarle a la multitud de personas. Cuenta una historia de un hombre que tenía un viñedo y que se lo había alquilado a unas personas. Cuando fue el tiempo de cosecha, envió a que le dieran la parte que le correspondía. Cada vez que envió a alguien, estas personas trataron mal a sus enviados, hasta que el dueño envía a su hijo, a quien terminan matando. El hombre en esta historia es Dios Padre. El Hijo representa a Jesucristo. Los inquilinos representan a los líderes religiosos de Israel. Ellos no eran los dueños del reino de Dios y de su promesa. Eran simples encargados que tenían que darle a Dios lo que le correspondía a Dios. Ellos rechazaron a los empleados, rechazaron a su hijo. Al hacerlo, rechazaron la mayor expresión de amor del dueño. Y tenemos que entender la fuerza de los versículos 15 y 16 de hoy. Dice, ¿qué pues les hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. ¿Qué es lo que haría un padre a quienes mataron a su hijo? Hay una verdad que encontramos en este pasaje. Si rechazás a los profetas y al Hijo de Dios, entonces vas a ser destruido. Nadie puede escapar de la mano de Dios. Estos inquilinos merecían ser juzgados. Nosotros merecemos ser juzgados por nuestros pecados. El versículo 17 nos dice que la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo. No hay manera de construir nuestras vidas sin Jesucristo. Iglesia, esta piedra angular es el fundamento de nuestra existencia. Sin Cristo no hay edificio. Sin Cristo no hay vida. En tercer lugar, no podemos triunfar sobre su autoridad. Al verse avergonzados estos líderes, sabiendo que se refería a ellos, quieren tenderle otra trampa a Jesús y le hablan acerca de los impuestos. Sabiendo cómo se sentía el pueblo acerca de los implacables impuestos romanos, querían hacer que Jesús tambaleara. Pero una vez más vemos cuán grande, cuán profunda es la sabiduría de nuestro Señor. Nosotros podemos utilizar nuestras cabezas para tratar de conseguir lo que queremos, pero la realidad es que nunca vamos a poder ganarle a Jesús. No hay forma de que podamos ganarle a Jesús. No hay negocio, no hay trato que podamos hacer, negociado que podamos hacer para convencer a Jesús de que nos deje hacer lo que nosotros querramos. No, Jesús es la mayor autoridad. No hay forma de ganarle a Él. Y por último, en cuarto lugar, no podemos quitar importancia a la autoridad de Jesús. Cuando nos presentamos ante la palabra de Dios, creemos todo lo que nos dice. Creemos en la autoridad de la palabra de Dios. Los saduceos no lo creían. Ellos no entendieron la resurrección, no entendieron lo que significaban la vida eterna, no comprendieron las enseñanzas del Señor. Tenían a su alcance todo el Antiguo Testamento. Tenían líderes que les enseñaban acerca de esto, pero así y todo no llegaron a reconocer al Señor, al Mesías. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Todos los días escuchamos devocionales de parte de distintos pastores en nuestra iglesia. Tenemos al alcance de un clic tantos materiales poderosos que nos enseñan acerca de Jesús. Y así todo, hay personas que no creen en la autoridad de la palabra de Dios. Hermanos, nunca vamos a conocer bien al Señor hasta que conozcamos bien nuestra Biblia. Esto es lo que los líderes religiosos fallaron en tiempos de Jesús. Cuestionaron la autoridad de Jesús, rechazaron la autoridad de Jesús, creyeron que podían triunfar sobre su autoridad y le quitaron la importancia
a su autoridad. Esta mañana quiero invitarlos a que se pregunten, ¿dónde estoy yo en todo esto? ¿Y dónde está la autoridad de Jesús en mi vida? Date cuenta de que no hay otro camino hacia la verdadera felicidad. Solo Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular. En base de Jesucristo podés empezar a construir una vida. Sin Jesucristo no hay nada que puedas hacer. En segundo lugar, si caminás con el Señor, si vos entendés y Él es la piedra angular en tu vida, te invito a que compartas esta verdad con todas las personas que te rodean, todos los días, tal como lo hizo Jesús. Tal como Jesús lo hizo todos los días, que vos seas parte de esto y que compartas el Evangelio de Jesucristo, de que Jesús es Señor, de que Él va a venir a juzgar al mundo con respecto al pecado y que Él es el único salvador de pecadores, que salva a los pecadores por gracia, por medio de la fe. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana inclinamos nuestros rostros ante ti. Señor, vos nos enseñaste tu Evangelio. Todos los días cuando estuviste acá en la tierra, enseñaste tu Evangelio en todos lados. Persona que te encontrabas, le proclamabas el Evangelio del reino de Dios. Señor, te pedimos que nos ayudes a seguir este ejemplo tuyo y nosotros también vivir una vida proclamándote a ti. Y también, Señor, vemos que hay tantas personas que como los líderes religiosos en tiempos en los que vos vivías, vivieron engañados, sin comprender la realidad, Señor, de tu reino, de tu palabra, la autoridad, tu autoridad, todo tu poder, todo lo que significa que vos sos Señor, que vos sos Salvador. Señor, ayúdanos a no ser como esos líderes religiosos que tenían la cabeza llena de supuestos conocimientos, pero la vida de ellos no estaba transformada por la verdad. Señor, transformanos con la verdad. Señor, queremos conocer la verdad y que tu verdad nos haga libres. Y Señor, que podamos vivir una vida gozándonos en vos, proclamando tu Evangelio y caminando junto con vos todos los días, Señor, reconociendo tu autoridad, viviendo aferrados a esta autoridad para alabanza de tu glorioso nombre. Gracias, Señor, porque tu palabra es lumbrera a nuestros caminos. Vos nos guías a cómo vivir más como vos. Gracias. Te amamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.